Hola, nosotros somos el equipo conformado por Mariano Hernández, Andrea Martínez, Andrés Sepúlveda y por mí, Daniela Lanís. Nosotros les vamos a estar presentando este proyecto. Los pueblos del México prehispánico en general nos dejaron numerosas muestras de su desarrollo cultural. Mayores testimonios escritos tenemos en el caso de los nahuas, de sus valores y sabiduría, de la antigua palabra que transmitían a través de las metáforas de las flores y los cantos. Sabemos que una dedicación muy rigurosa, pero también inmersa en una filosofía para adquirir un rostro y corazón que diera sentido a la vida. Los discursos y consejos formaban parte de la educación, legitimaban y fortalecían la ideología y el orden establecido, por medio de la transmisión de valores morales tanto en las escuelas como en el hogar. Antes de la llegada de los españoles, ya que México prehispánico demostró tener una rica cultura, mucho conocimiento, sociedades muy bien establecidas y organizadas. Los aspectos educativos no sistemáticos se fueron formalizando a partir de la sedentarización de los pueblos chichimecas y náhuatl. Que utilizamos para comprender la historia fueron: la primera, indagar más a fondo en Internet; la segunda, buscar noticias; y la tercera fue ver videos para informarnos mejor sobre la historia. Hay 5 etapas de la historia, las cuales son la prehistoria, la edad antigua, la edad media, la edad moderna y la edad contemporánea. A continuación les explicaré más a fondo cada una de ellas. La primera etapa de la historia es la prehistoria, la cual no formaba realmente parte de la historia, ya que recoge el conjunto de sucesos previos a la invención de la escritura. Pero fue un gran periodo, ya que hubo grandes avances, siendo de hecho la etapa más larga que ha vivido la humanidad. Esta etapa se subdivide en edad de piedra y edad de los metales. La segunda etapa de la historia es la edad antigua, la cual se iniciaría en un momento comprendido entre las anteriormente citadas edad de los metales, y su finalización se sitúa aproximadamente en el 476 después de Cristo con la caída del Imperio Romano Occidental. Esta etapa se caracteriza por ser la más larga dentro de la historia, y parte de los sucesos en las que ya ocurrieron se han perdido. Dentro de esta edad antigua pueden distinguirse dos etapas: antigüedad clásica y antigüedad tardía. La antigüedad clásica se denomina así por el periodo caracterizado por la expansión de las civilizaciones griegas y romana. En esta etapa observamos el surgimiento de ambas civilizaciones, el imperio de Alejandro Magno, las guerras médicas, el surgimiento de la democracia, la República Romana y su expansión por Italia, la creación y expansión del Imperio Romano y el inicio de su decadencia. Al contrario, la antigüedad tardía iniciaría en el siglo II a.C. al 476 d.C., correspondiendo con la etapa de decadencia del Imperio Romano y la transición desde el esclavismo hasta el feudalismo. En esta etapa, Roma y su imperio empiezan a sufrir levantamientos cada vez más frecuentes. La tercera etapa de la historia es la Edad Media. Esta etapa está curiosamente ligada al destino del Imperio Romano, puesto que da origen con la caída del Imperio Romano Occidental en 1453. Este periodo histórico puede dividirse en dos partes: la Alta Edad Media y la Baja Edad Media. La Alta Edad Media era el periodo de tiempo que transcurre entre los siglos V al siglo X. Supone un periodo de tiempo en el que diferentes imperios y civilizaciones lucharon entre sí. Una vez caído el Imperio Romano, vikingos, húngaros y musulmanes fueron algunos de los más relevantes a nivel europeo. La población vivía mayormente en el campo y se dividía entre nobles y plebeyos. Y por el otro lado, la Baja Edad Media, la cual se corresponde con el periodo de tiempo comprendido entre el siglo XI y la caída de Constantinopla a manos turcas en 1453, o por otro lado el descubrimiento de América en 1492, dependiendo de dónde se ponga el límite. Esta etapa supone un resurgimiento económico general, apareciendo la gente con bastante dinero y comenzando la población a centrarse en las ciudades. La Edad Moderna es el periodo que abarca desde el siglo XV hasta el siglo XVIII. Tiene su inicio en la era de los descubrimientos, que implicó el reordenamiento de las relaciones económicas del mundo bajo el control de la civilización occidental. Se propone superar el dogmatismo religioso de este periodo y pretende dar lugar a una era regida por el pensamiento racional.
La Revolución Francesa y su lema de igualdad, fraternidad y libertad llevó por primera vez a la promulgación de los derechos del hombre y cambió la perspectiva política de las naciones. La Edad Contemporánea es el periodo actual de la historia del mundo. Comprende el tiempo que va desde el comienzo de la Revolución Francesa con la caída de la Bastilla el 14 de julio de 1789 hasta la actualidad. La configuración del poder político burgués fue acompañada también del desarrollo económico capitalista que a lo largo de ese periodo histórico se instauró como forma de organización económica para todos los continentes del mundo. Fue el nacimiento del capitalismo en todo el mundo. Económicamente, se vivió una de las mayores crisis de la historia en 1929 cuando cayó la Bolsa de Nueva York. El México prehispánico se ubica en el norte de México. Aproximadamente hasta la línea del Trópico de Cáncer se encontraban los pueblos nómadas organizados en formaciones sociales poco complejas. Esta gran idea cultural es llamada Aridoamérica y se extiende hacia los Estados Unidos por el territorio de Texas, las montañas rocosas y California. Los conquistadores españoles, por primera vez en tierras mexicanas, se sorprendieron por una civilización avanzada y compleja, capaz de construcciones magníficas y una organización social, militar y política única en su tipo. En la base de estos complejos sistemas y vastos conocimientos en distintas áreas se encontraba la educación, una institución ya de por sí muy compleja, particularmente la presente de la Gran Tenochtitlán. La educación prehispánica de México duró casi 200 años. En ellas se daba la formación moral e intelectual y enseñaba el trabajo productivo, como las técnicas agrícolas, la construcción de canales u obras hidráulicas, la arquitectura y la preparación militar. Además, se aprendía danza, canto, música, entre otras artes. Las mujeres tuvieron escuelas paralelas para obtener la preparación relacionada con sus atributos y su utilidad política. La visión de la historia de la educación en el México prehispánico, de acuerdo con la escuela positivista, sería estudiar de acuerdo con la observación y la experiencia, criticaría la superstición y la especulación en el contexto histórico. Luego, en la escuela historicista, estudiaría los objetos, eventos y fenómenos desde el inicio del proceso hasta su final. En la escuela de Anales, estudiaría la educación en México desde el punto de vista social y no a base de los acontecimientos políticos e individuales del hombre. En la escuela marxista